Buenas y bienvenidos a otro video para el canal. Hoy vamos a aprender lo que es la muestra integral, qué es la muestra seca, qué es la muestra seca desengrasada y cómo hacer las conversiones para transformar las mismas, ¿ya? Tanto de muestra integral a muestra seca desengrasada y viceversa. Para empezar, definamos qué es la muestra integral. En un laboratorio de alimentos, cuando nos traen, ¿no?, las muestras, se define como muestra integral aquella que posee todos sus componentes. Aquella que no ha sufrido cambios, quiere decir que es una muestra completa, que no se le ha realizado ningún análisis todavía. ¿Por qué? Muchos de los análisis que hacemos, como el de humedad, como el de extracción de grasa o el de proteínas, alteran la muestra, la modifican. Entonces la muestra integral es aquella que está completa, no se le ha extraído ninguno de sus componentes y no ha sufrido ninguna alteración. Para poder representarlo mejor con este gráfico de torta, podemos primero decir que existen 6 componentes que son los más habituales en los alimentos. Depende, varía, ¿de acuerdo? Pero en estos 6 componentes, el más habitual es, para empezar, el porcentaje de humedad, ¿de acuerdo? Lo cual ocupa una porción similar a este. Esto obviamente depende del tipo de alimento. Hay alimentos que tienen mucha humedad, poca humedad. Luego podemos hablar de el porcentaje de ceniza totales. ¿Ya? Estos dos son las partes inorgánicas del alimento. La humedad sería el agua libre presente, ¿ya? Y es decir, aquella que puede desprenderse, ¿no?, por el método de secado. Y el porcentaje de ceniza sería los minerales, que muchas veces están en forma de sales, ¿ya?, en el alimento. Hierro, zinc, magnesio, carbonato, en fin. Todo lo que son ceniza y humedad son la parte inorgánica del alimento. Ahora vamos con la parte orgánica. Tenemos el porcentaje de proteína, ¿de acuerdo? Se lo hace mediante una determinación indirecta con el método Kegel, vamos a aprender más adelante. Tenemos el porcentaje de grasa, se lo hace a través de una extracción, ya una extracción etérea, que no extrae solamente las grasas, también extrae otro tipo de componentes, lo vamos a aprender más adelante. Tenemos esto depende del alimento, el porcentaje de fibra vegetal, como su nombre lo dice, presente en vegetales, en alimentos que sean basados, ¿no?, en vegetales. Esta fibra vegetal no aporta ninguna caloría, es una parte del alimento compuesta por celulosa. Nosotros los seres humanos no tenemos enzima para poder degradar la celulosa, ¿ya? Así que la fibra vegetal pasa, por así decirlo, sin ninguna metabolización en nuestro organismo. Y luego tenemos casi siempre la parte más grande de los alimentos es el porcentaje de carbohidratos. Yo lo presento como CHO porque son los componentes, ¿no?, los átomos más presentes en cualquier carbohidrato: carbono, hidrógeno y oxígeno. Muy bien. Entonces, estos 6 componentes que dependen, como dije, ¿no?, del alimento, son los que usualmente se encuentran en las muestras. Bien, cuando yo transformo la muestra integral a muestra seca, debo hacerlo retirando el agua libre. Hemos visto la determinación de humedad, ¿verdad? Se somete a calentamiento en una estufa, ¿no?, el alimento, la muestra, y esto hace que el agua se evapore, salga del alimento. Al hacer esto, lo que hago es que los componentes que habían aquí, lo único que hago es retirar la humedad. Entonces aquí porcentaje de ceniza, va a seguir el porcentaje de proteína, aquí tenemos el porcentaje de grasa, aquí tenemos el porcentaje de fibra vegetal y por último el porcentaje de carbohidrato. Ahora, con la muestra seca desengrasada, ya, si ven la transformación, ¿no?, son flechas, que no hay una flecha que pase de muestra integral a muestra seca desengrasada directamente. Tengo que pasar por muestra seca antes para poder llegar a muestra seca desengrasada. Por eso aquí dice se le ha retirado el agua y luego las grasas. Es decir, que para obtener una muestra seca desengrasada, primero tiene que convertirse a muestra seca y luego se le retira, ¿no?, se le extraen las grasas para convertirla a muestra seca desengrasada.
Lo mismo, aquí en los componentes lo que hemos hecho es, primero retiramos la humedad, luego retiramos las grasas. Entonces aquí voy colocando porcentaje de ceniza, que voy a continuar. Aquí el porcentaje de proteína. Aquí el porcentaje de fibra vegetal, ya no hay grasa. Y por último el porcentaje de carbohidrato. ¿Por qué hice los gráficos? Quiero que se den cuenta que mientras más componentes hayan, las proporciones son más pequeñas. Esto es obvio, es como cuando invito a alguien una torta. Mientras más personas yo tenga que invitar esa torta, más pequeñas van a ser las porciones, ¿verdad? Más pequeño voy a tener que cortar para que alcance. Cuando yo extraigo componentes, las proporciones se vuelven más grandes, ¿de acuerdo? Miren el porcentaje de carbohidrato. Cada vez se van volviendo más grandes. Cuando yo empiezo a retirar proporciones, los porcentajes se vuelven más altos, los porcentajes suben. Mientras menos gente haya, más comida van a comer. Ahora, ¿por qué explico este concepto? Porque es básico para poder guiarse a la hora de hacer la conversión matemática, ¿ya? Ahora vamos a los cálculos. Bien, sigamos. Ahora, para hacer el cálculo y la conversión, tenemos que recordar, ya, con este pequeño esquema, vamos a recordar qué es lo que tenemos que hacer. Yo, cuando calcule, ya, de muestra integral a muestra seca, debo sumar los componentes que he retirado. Es decir, de muestra integral a muestra seca se le retira la humedad, ¿verdad? Entonces yo voy a sumar al 100% la humedad. Cuando yo vaya de muestra seca a muestra seca desengrasada, voy a sumar la grasa que retiré. Y si voy de viceversa, es decir, de muestra seca desengrasada a muestra seca, yo debo restar la grasa que retiré. De muestra seca a muestra integral debo restar la humedad que retiré. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver en el ejemplo. Lo que quiero que sepan es que de muestra integral a muestra seca, o sea, si voy hacia la derecha, sumo los componentes. Y una manera de verificar es que los componentes van a subir, los porcentajes van a subir cuando vaya a la derecha. Y cuando voy a la izquierda, los componentes debo restarlos al 100% y los componentes van a bajar, ¿ya? Los porcentajes van a reducirse. Bueno, en el ejercicio ahora que me van a dar, en el primero me dicen que en una muestra integral se determinó que el porcentaje de cenizas totales fue igual al 3,3%. Y me piden que yo lo exprese en muestra seca. Ya, esa es mi pregunta. Para poder yo convertir de muestra integral a muestra seca el porcentaje de ceniza, me tienen que dar el porcentaje de humedad. Porque ya les dije, ¿no? La transformación de muestra integral a muestra seca es que se le retiró el agua. Entonces me tienen que decir cuánto de humedad tenía. Me dicen que el porcentaje de humedad de la muestra equivalía al 22%. Yo lo que tengo que hacer para transformarlo es usar regla de 3 simple. ¿Cómo lo armo? Primero tengo que darme cuenta, ya, que yo tengo como dato conocido de que el 3,3% es el porcentaje de cenizas totales en muestra integral, ¿verdad? Esto está expresado en el 100% de la muestra. O sea que del 100% es 3,3% porcentaje de ceniza. Ahora me están pidiendo la X, ¿no? Que es el porcentaje de cenizas totales en muestra seca. Eso es lo que me están pidiendo. Y esto tengo que expresarlo también en 100%, pero tomando en cuenta la humedad. Voy al esquema de aquí arriba. Cuando yo hago conversión de muestra integral a muestra seca, debo sumar el componente que retiré. En este caso, la humedad. Entonces lo que hago es sumar a este 100% la humedad. 100% más el 22%, ya es 122, ¿verdad?
Entonces resuelvo la regla de 3 simples tal cual. A ver, ¿cuánto les da? Bien, entonces el porcentaje de cenizas totales de muestra seca es el 3,3% por el 122, no, recuerden que sumé, dividido entre 100. Y eso me da que X es igual a 4,026%. ¿Cómo compruebo de que lo hice bien? Como les mostré en el esquema, cuando yo avanzo hacia la derecha, los porcentajes, los componentes, las proporciones suben, aumentan. ¿Y aquí subió? Sí, efectivamente, porque si me fijo, yo tenía 3,3% de cenizas totales en muestra integral. Y cuando lo transformé a muestra seca, subió a 4,026%. Si mi porcentaje subió, quiere decir que está bien, cumple con la regla. ¿De acuerdo? Cuando voy hacia la derecha, los porcentajes suben. Y yo tengo que sumar el componente que transformó la muestra integral a la muestra seca. En este caso, la humedad. Ahora hagamos un ejercicio al revés. Ahora, ¿qué tal si me piden que vaya de una muestra seca desengrasada a una muestra seca? Es decir, que vaya al revés. Supongamos que en una muestra seca desengrasada determinan que el porcentaje de proteína total fue igual al 43%. ¿De acuerdo? Para que yo lo exprese en muestra seca, vaya derecha izquierda, me tienen que dar el dato de porcentaje de grasa. Acuérdense que la diferencia entre muestra seca y muestra seca desengrasada es que aquí se retiró la grasa de la muestra. Entonces me dicen que el porcentaje de grasa fue igual al, supongamos, 25%. Voy a usar la regla de 3 simple igual que el anterior ejercicio. Pero esta vez, en vez de sumar el componente, como estoy yendo de derecha a izquierda, voy a restar el componente. ¿Cómo le hago? Primero, vamos con lógica. ¿Qué es lo que sé? Yo sé que el 43% es proteína total, ¿verdad? En muestra seca desengrasada está expresado en un 100%. O sea que del 100% al 43% es proteína total. Y me están pidiendo la X, ¿no? Es cuánto va a ser la proteína total en muestra seca, expresada en 100%. En el anterior ejercicio sumamos, aquí vamos a restar. ¿Qué restamos? La grasa, porque es la diferencia entre este y este. Entonces, 100 menos 25%, ¿cuánto me da? 75%, ¿verdad? Entonces, hago regla de 3 simple. 43% de muestra seca desengrasada por 75% dividido entre 100. ¿Cuánto me da? Mi X me va a dar 32,25%. ¿Cómo me doy cuenta que lo hice bien? Primero me fijo el esquema. Cuando voy de derecha a izquierda, los componentes, las proporciones bajan, disminuyen. Entonces, me fijo, si mi proteína total estaba en 43 y ahora que la transformé a muestra seca está en 32,25, ¿bajó o no bajó? Bajó, decreció, ¿ya? Porque ahora hay más componentes, he añadido la grasa. Por eso es que el porcentaje baja, ¿ya? Por eso les hice los dibujitos al principio. Entonces, esa es mi manera de saber que lo hice correctamente. Cuando yo hago las conversiones de derecha a izquierda, los porcentajes y los componentes bajan, se vuelven más pequeños, los porcentajes ya decrecen. Y cuando yo hago las conversiones de izquierda a derecha, ya los componentes, los porcentajes suben, aumentan, ya porque estoy retirando cosas. Felicidades. Ya saben convertir muestra integral a muestra seca, muestra seca a muestra desengrasada y viceversa.